Bienvenidos, bienvenidos. Mi nombre es Robert Bissonet. Soy dermatólogo de Montreal, Canadá, y además soy el presidente del International Eczema Council. Es un placer y un honor de poder ofrecer un simposio sobre la dermatitis atópica al meeting RADLA de 2022. Me hubiera gustado más estar en Chile y poder interactuar con ustedes, pero por lo menos podemos hacer una conferencia virtual. IC es una organización sin fines de lucro que existe desde 2014 y que está dedicada a facilitar las investigaciones y la educación con respecto a la dermatitis atópica. Hay 115 expertos en dermatitis atópica en la organización, que está abierta a los dermatólogos y los alergólogos. En el mapa se puede ver los países donde tenemos miembros. Estaría bien de poder tener un poco más de naranja en América Latina. Los dermatólogos y alergólogos que hacen investigaciones, conferencias y que escriben artículos sobre la dermatitis atópica pueden aplicar. Las condiciones previas están en nuestro sitio web. IC recibió contribuciones de varias empresas farmacéuticas, pero los dermatólogos que van a dar conferencias hoy no recibieron honorarios para preparar o dar la conferencia. En este slide hay la lista de las conferencias donde IC va a tener un simposio en 2022. Espero verle en persona a unas de estas conferencias. El tema del simposio de hoy es novedades en dermatitis atópica. Vamos a hablar de prevención, tratamientos, comorbilidades, dermatitis atópica en niños y de infecciones. Al final hay una discusión muy interesante sobre los temas del simposio. Le deseo un buen simposio. Hola, soy Paula Luna de Buenos Aires, Argentina. Soy dermatóloga y dermatóloga pediátrica y como miembro del Consejo Internacional de Eczema. Es fascinante tener esta aparición en RADLA este año. Así que quisiera darles la bienvenida de mi parte. Voy a compartir mi presentación con respecto a las novedades en la prevención de la dermatitis atópica. Todos sabemos que la prevención es mejor que la cura para este caso. Siempre hemos escuchado eso, es lo que se nos ha dicho. Pero ¿es posible hacer prevención? ¿Es la prevención algo que realmente podemos lograr? La prevención es todo un reto. La investigación sobre la prevención es demasiado complicada debido a que actúa a un nivel poblacional y es muy complicado reunir esta información. Desde luego, sabemos que hay 3 formas de prevención: prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. Hoy nos vamos a enfocar en la prevención primaria porque solo tenemos 10 minutos. Me gusta mucho este meme de la Asociación Nacional de Eczema, en donde en esta fotografía, que es muy clara, se dice: esta soy yo, una paciente con dermatitis atópica, averiguando qué causó que mi eczema estallara. Lo que estaría más relacionado con la prevención secundaria o terciaria, no tanto con la prevención primaria, pero sí podría tener algo que ver. Es muy difícil reunir evidencia sobre la prevención porque la correlación no implica causalidad, y en esta imagen se nos está diciendo eso. La falacia de como ergo propter hoc, que significa que esto pasa debido a esta otra razón, no es necesariamente la forma como se entiende el eczema. Así que el rol de los emolientes, que es a lo que me voy a enfocar en esta presentación, el rol de los emolientes en la prevención primaria de la DA definitivamente
hay un rol. La barrera de la piel podría tener un rol clave en el desarrollo de la dermatitis atópica. La disfusión de la barrera de la piel puede hacerse aparente en las primeras semanas de vida antes del desarrollo de la dermatitis atópica, lo que sugiere que la intervención mejora la función de la barrera de la piel desde la primera infancia, antes de la aparición de la dermatitis atópica. Por lo tanto, podría tener un rol potencial en la prevención de la dermatitis atópica. Esto ha sido ampliamente estudiado principalmente en los últimos años. Con estos dos primeros estudios del 2014, este estudio de Eric Simpson con 124, este no es tan reciente porque ya casi son 10 años, con estos 124 recién nacidos con alto riesgo de dermatitis atópica, en donde se aplicó una loción del emoliente en todo el cuerpo en estos niños con alto riesgo que tenían familiares con dermatitis atópica u otro tipo de alergias. Este tenía un grupo control a quien no se le aplicó emolientes y lo que encontraron fue una diferencia estadística significativa en el efecto protector con una reducción aproximadamente del 15% de la dermatitis atópica en estos niños a quienes se les aplicó el emoliente. Esto fue bastante prometedor. Luego se publicó un artículo nuevo, más o menos al mismo tiempo, de este grupo japonés de 128 recién nacidos, también con alto riesgo de DA, a quienes se les aplicó el emoliente por 32 semanas. Al control le aplicaron jalea de petróleo y lo que encontraron fue aproximadamente 32% casos menos de dermatitis atópica en el grupo intervenido en comparación con el grupo control. Así que esto fue muy prometedor. También hace algún tiempo, como lo he dicho. Sin embargo, luego se publicaron otros 2 artículos en esta publicación 220 de Lancet. Estos fueron estudios muy similares. Uno de ellos se llamó Prevent ADAL, o el estudio de la prevención de la dermatitis atópica por medio del uso de emolientes para la piel. Ellos también usaron otra intervención que fue la alimentación temprana complementaria, también para prevenir la dermatitis atópica y quizá también para prevenir alergias a alimentos. Este fue un estudio basado en la población con factorial 2x2 aleatorizado que se hizo en Noruega y en Suecia. Ellos dividieron los pacientes de manera aleatoria, los asignaron a grupos sin recomendación para la piel y con alimentación estándar, baño corporal en aceite y emoliente solo en la cara, alimentación estándar, y el siguiente sin recomendación para la piel junto con la alimentación temprana complementaria. Y finalmente el que tenía la doble intervención, que era el baño corporal en aceite con emoliente facial junto con la alimentación temprana complementaria. Los puntos de corte principales con respecto a la dermatitis atópica fueron 12 meses y también tenían resultados exploratorios. Los pacientes fueron valorados de manera aleatoria a 0, a 3 meses, 6 meses y 12 meses. Se les dieron también aparatos electrónicos para completar las valoraciones semanales. Este estudio desafortunadamente no encontró beneficio alguno en la aplicación del emoliente o con la alimentación temprana complementaria en la prevención del desarrollo de la dermatitis atópica a la edad de 1 año. Sin embargo, lo que es interesante es que esto se hizo en la población en general, no se estratificó de acuerdo a la historia de la DA. El segundo estudio que también se publicó en Lancet fue un estudio multicéntrico pragmático con grupo paralelo aleatorio del Reino Unido con infantes en el momento de nacer, todos con alto riesgo a desarrollar eczema, los cuales fueron aleatorizados en 2 grupos: mejores prácticas recomendadas para la piel junto con humectantes y el otro también con mejores prácticas recomendadas para la piel sin humectantes. Se valoraron por un evaluador cegado, se les hizo seguimiento a las 2, 3 meses, 6 meses, a los 12 meses, a los 18 meses y finalmente se les valoró a los 2 años.
24 meses. El emoliente diario se aplicó solamente por el primer año. Entonces, lo que hicieron fue la valoración a los 24 meses. No se tenía el efecto inmediato del emoliente. Se tenía que ver si realmente prevenía en un término más largo. Y el primer corte fue el diagnóstico de dermatitis atópica en el último año. Y el segundo corte fue eczema y otras 2 valoraciones de otras alergias y valoraron las infecciones y los deslizamientos relacionados con el emoliente. Se valoraron 1.394 pacientes y no se encontró evidencia de que el uso regular de emolientes aplicados durante el primer año pueda retrasar, suprimir o prevenir el eczema a los 2 años. Y no se encontró evidencia de que los emolientes reducen el riesgo de alergias a alimentos, aunque encontró un incremento pequeño en las infecciones de la piel. Entonces, ellos concluyeron algo muy interesante. Dijeron, la falta de beneficios de los emolientes en la prevención del eczema visto en este estudio fue inesperado. Todos los estudios previos que han mostrado, junto con otros que no he mostrado, parecen nuevamente darle una gran cantidad de beneficios a este emoliente, pero estos 2 estudios no lo hacen. Así que es importante continuar estudiando. Este metaanálisis sistemático de la base de datos Cochrane analiza estos estudios y mucho más y concluyen que los emolientes en infantes probablemente no previenen el desarrollo de eczema y probablemente aumenta el riesgo de infecciones localizadas. Nuevamente, estoy hablando solamente de la prevención primaria. Desde luego, sabemos que los emolientes tienen un rol muy importante en la prevención secundaria, la prevención de estallidos, agentes complementarios de esteroides. Pero parece no funcionar como una intervención en la prevención primaria. Los estudios que le apuntan a la evaluación de la prevención primaria de la dermatitis atópica por medio de la aplicación de emolientes en niños no afectados han mostrado resultados no concluyentes. Estudios iniciales sugieren que la práctica es efectiva, mientras que otros estudios más recientes sugieren lo contrario. Hay diferencias en los diseños, población, las mediciones de resultados e intervención. Necesitamos más estudios enfocados en la prevención primaria porque, como he dicho antes, prevenir es mejor que curar. Muchas gracias y estaré muy pendiente de sus preguntas. Hola a todos, soy el Dr. Aaron Drucker, soy dermatólogo en Toronto, Canadá. Hoy les voy a hablar sobre las novedades en las comorbilidades de la dermatitis atópica. Quisiera agradecer al Consejo Internacional del Eczema por organizar esta charla. No tengo ningún descargo de responsabilidad que mencionar en este momento. El objetivo del día de hoy es revisar la evidencia epidemiológica de algunas comorbilidades no atópicas que están relacionadas con la dermatitis atópica. Especifico no atópicas porque voy a dejar cosas como el asma y la fiebre de heno de lado, cosas que sabemos desde hace mucho tiempo están relacionadas con la dermatitis atópica, y me voy a enfocar en algunas relaciones y novedades. Voy también a hablar un poco sobre las hipótesis de los mecanismos patogénicos subyacentes de algunas de esas comorbilidades y voy a intentar integrar ese entendimiento con la práctica clínica, porque una cosa es descubrir que la dermatitis atópica está relacionada con una condición específica o no, y otra cosa es entender cómo podemos llevar esto a la práctica y cómo podemos volverlo operacional. Entonces, el primer grupo de condiciones son las de la salud mental, específicamente la depresión, y ha habido un gran número de estudios que se han fijado en la relación entre la dermatitis atópica y la depresión. Estos que vemos acá son algunos diagramas de bosque de un metaanálisis el cual se fijaba en la relación con la dermatitis atópica. En adultos a la izquierda, en niños a la derecha, y podemos ver que en ambos grupos hay una relación entre la dermatitis atópica y la depresión, mucho más pronunciada en adultos, pero aún así presente en los niños. Y los adultos tienen el doble de riesgo de padecer depresión si presentan dermatitis atópica comparado a si no la presentan. Entonces, de seguro es una relación importante y significativa. También, al ver los
los datos de mi provincia, Ontario, vimos que el éczema de la dermatitis atópica estaba asociado a un incremento en el riesgo de suicidio en un 22% en un caso de estudio de control. Y cerca de 2/3 de los pacientes con éczema que murieron por suicidio habían visitado a un médico con un mes de antelación, lo cual sugiere que las personas que estamos tratando y atendiendo a los pacientes con éczema tenemos una gran oportunidad de intervenir y prevenir algunas de estas tragedias, especialmente si somos dermatólogos que nos enfocamos en el cuidado de los pacientes que sufren un éczema más severo. Creo en este punto que es más pronunciado y vemos una relación mucho más marcada entre el éczema, la depresión y la ansiedad, particularmente para la depresión en aquellos pacientes que sufren éczema severa. Entonces no son muy buenas noticias, pero lo bueno es que esta relación entre el éczema y la depresión, así como con la ansiedad, es que podemos marcar una diferencia allí. Todavía no está clara cuál es la relación entre el éczema y estas distintas condiciones de salud mental, si realmente son el resultado o son un síntoma de la dermatitis atópica o si son relaciones independientes entre el éczema y la condición de salud mental o si están más propensos. Lo que sí sabemos es que si tratamos a los pacientes, particularmente aquellos que sufren de un éczema más severo, de manera eficaz, en este caso aquí podemos ver un gráfico de un ensayo clínico de abrocitinib, pero podría haber escogido cualquier otro gráfico de alguno de los otros agentes sistémicos nuevos que se usan para tratar la dermatitis atópica, y lo que vemos es que ese tratamiento exitoso del éczema lleva a un mejoramiento de los síntomas de la depresión. Entonces, si bien no somos capaces de tratar la depresión en el éczema solo tratando el éczema, de seguro podemos marcar una diferencia en los síntomas de la depresión al utilizar tratamientos efectivos. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones clínicas de esto? Creo que la más importante es preguntar y evaluar el estado de ánimo y los patrones de sueño durante las visitas de los pacientes, porque estos son marcadores generales de la severidad de la enfermedad y del impacto. Y para muchos pacientes, el estado de ánimo bajo es un síntoma de su dermatitis atópica más que una condición de salud mental primaria. Entonces, si podemos tratar de manera exitosa su condición dermatológica, algunas veces podemos manejar la comorbilidad, pero en muchos casos este no va a ser lo que ocurra si no hay un médico general que esté atendiendo la condición y esté coordinando el cuidado. Este médico general o el especialista en salud mental debe trabajar de cerca con el dermatólogo y va a ser un cuidado muy importante. El siguiente grupo de comorbilidades que quiero discutir es relacionadas con la enfermedad cardiovascular. Entonces, de nuevo, estoy comenzando con un metaanálisis que encontró que la dermatitis atópica estaba asociada con pequeños incrementos en el riesgo de la angina y de infarto. Y estoy usando la palabra pequeña precisamente porque son pequeños incrementos del riesgo relativo, 18 y 17%. Aun cuando son estadísticamente significativos, no tienen efectos grandes en la dermatitis atópica y parece que no están teniendo un riesgo distinto de los resultados cardiovasculares. Lo que es interesante es que, así como veíamos con la depresión, el riesgo parece estar modulado por la severidad del éczema y entonces los pacientes que sufren un éczema más severo llevan a un riesgo elevado comparado con aquellos que sufren un éczema moderado o bajo. De nuevo, esto es del mismo metaanálisis que pudimos extraer la severidad del éczema y acá mostramos los estudios en los cuales estaba disponible la información. Entonces, ¿por qué la dermatitis atópica podría estar asociada con un riesgo cardiovascular? Bueno, hay un gran número de razones potenciales. Primero que todo, es a través de todos estos mediadores de otras cosas que han estado asociadas con la dermatitis atópica, cosas como sueño interrumpido, depresión, uso de esteroides orales, fumar y la obesidad. Muchas condiciones que han estado asociadas en estudios con la dermatitis atópica. Podría ser diferentes factores fundacionales como un historial de asma. Sabemos que el éczema está relacionado con el asma y el asma está relacionado con la enfermedad cardiovascular. Lo mismo ocurre con el estatus socioeconómico y la raza. Estos podrían estar causando una relación falsa entre la dermatitis atópica y la enfermedad cardiovascular. Y entonces acá en medio de todas estas palabras encontramos la palabra inflamación con signos de interrogación.
¿Acaso hay una inflamación primaria en la dermatitis atópica que incrementa el riesgo cardiovascular? Y creo que cada vez vemos mucha más evidencia saliendo a la luz de que la hipótesis inflamatoria es algo que deberíamos considerar más. No creo que se haya demostrado totalmente, pero creo que hay un gran número de estudios que están utilizando marcadores cardiovasculares, así como imágenes, para mostrar que los pacientes con eczema tienen un riesgo incrementado de signos de riesgo sistémico cardiovascular. Ciertamente es posible que la inflamación del eczema esté contribuyendo al riesgo cardiovascular, así como vimos con la psoriasis, pero todavía no creo que haya suficiente evidencia accionable para que nosotros podamos tener ninguna certeza clínica en cuanto a la relación entre el eczema y el riesgo cardiovascular. El riesgo absoluto es bastante bajo. Los riesgos absolutos diferenciales por 100.000 habitantes por año se presentan en esta tabla y todos estos son cifras muy pequeñas. Las implicaciones acá es que para las personas que tienen dermatitis atópica deberían pasar por un proceso de tamizaje adecuado a su edad y por medidas preventivas indicadas independiente de su condición de dermatitis atópica. Su condición de dermatitis atópica no debería cambiar nuestras acciones como médicos en términos del tamizaje cardiovascular por el cual deberían pasar. Por supuesto, cualquiera que sea fumador o que sufra de sobrepeso debería ser aconsejada en estos factores de estilo de vida, pero también deberíamos estar haciendo eso para cualquiera que tenga esos problemas, independiente de si presentan eczema o no. Y más aún, habiendo dicho esto, existe la hipótesis generada por la evidencia de que la inflamación del eczema puede estar involucrada con el riesgo cardiovascular. Realmente no hay evidencia a la fecha que sugiera que el tratamiento de la dermatitis atópica tiene algún impacto en el riesgo cardiovascular y la inflamación de este. El último grupo de comorbilidades que voy a discutir son las enfermedades autoinmunes. Y este que vemos es un muy buen estudio de un grupo de Dinamarca que se fijó en la relación entre la dermatitis atópica y un gran espectro de condiciones autoinmunes, y lo que encontró es que hay una gran asociación entre la dermatitis atópica y estas condiciones. Tener una comorbilidad autoinmune 2, 3 o 4, casos muy raros 5, entonces esta es una relación bastante sustancial, no en el rango de riesgo relativo y ese tipo de cosas como vimos con la enfermedad cardiovascular. Y esta es una lista de las comorbilidades autoinmunes que el grupo estudió, y todo lo que está resaltado en naranja son condiciones en las cuales se encontró una relación positiva con la dermatitis atópica. Entonces no cada una de las condiciones autoinmunes está relacionada con la dermatitis atópica, pero sí un gran número, incluido condiciones dermatológicas con las que estamos familiarizados, así como un gran número de otras condiciones autoinmunes sistémicas que no necesariamente se nos vienen a la cabeza como que estén relacionadas con la dermatitis atópica. ¿Y por qué podría estar sucediendo esto? Ciertamente existe la posibilidad de que esté relacionado la genética subyacente de la condición. Hay muchos genes relacionados a la inmunidad que han estado ligados a la dermatitis atópica, y estos a su vez han estado asociados con un gran número de comorbilidades autoinmunes. A menudo pensamos en la dermatitis atópica y en la genética de esta condición como relacionadas con las proteínas de barrera de la piel, pero también hay muchos hallazgos que han estado asociando con distintos genes relacionados a la inmunidad, y creo que las implicaciones clínicas aquí son muy interesantes, particularmente cada vez que vemos más terapias específicas que están siendo aprobados. No es necesario hacerle un proceso de tamizaje a los pacientes que sufren dermatitis atópica para un gran número de distintas comorbilidades autoinmunes, pero si se sabe que presentan algunas comorbilidades autoinmunes, entonces podemos utilizar eso para ajustar y configurar nuestros tratamientos. Más recientemente hemos visto un gran número de inhibidores JAK aprobados, y estos, además de ser utilizados para tratar la dermatitis atópica, han sido utilizados para tratar la alopecia areata, que es el gráfico que vemos a la izquierda. Esto es de un ensayo clínico de baricitinib para alopecia areata. También cosas como la enfermedad inflamatoria intestinal. A la derecha acá pueden ver algunas cifras de las publicaciones. Se están mostrando los resultados de UPA
dasatinib y que funciona para la colitis ulcerativa. Y estos medicamentos que han sido aprobados para un gran número de condiciones, sabemos que algunos de ellos tienen múltiples aplicaciones y esperamos que en los años venideros podamos tener más publicaciones como esta que se hizo para psoriasis, titulada ¿Qué terapia para qué paciente? Y se enfoca en las comorbilidades. Vamos a ser capaces de escoger las terapias dirigidas para la dermatitis atópica para poder mejorar no solo la condición dermatológica, sino que están asociadas con las condiciones autoinmunes. Entonces, en resumen, la dermatitis atópica está fuertemente relacionada con comorbilidades de salud mental y podemos ayudar a aliviar algunos de los síntomas de la condición mental. Pero si hay condiciones de salud mental primarias como tal, vamos a necesitar coordinar nuestros esfuerzos con el médico general o con el cuidador de la salud mental. En términos del riesgo cardiovascular, no necesitamos hacer un tamizaje o tratar la dermatitis atópica enfocada en el riesgo cardiovascular en este punto. Y en cuanto a las condiciones autoinmunes, hay un gran potencial terapéutico. Si está interesado en leer más sobre estas comorbilidades, acabamos de publicar como parte de los manuales de la Academia Americana de Dermatología una serie en comorbilidades en enero de 2022 y es un excelente recurso si quiere aprender más. Gracias de nuevo por su tiempo. Me alegra mucho poder hablar sobre las comorbilidades y espero que esta charla haya sido útil. Acá presento mi usuario de Twitter en caso de que cualquiera quiera entrar en contacto o hacer alguna pregunta. Muchas gracias. Gracias por invitarme a hablar hoy sobre las novedades en dermatitis atópica pediátrica. Soy Amy Paller de la Universidad Noroccidental en Chicago y esta es mi declaración de conflictos de interés. La dermatitis atópica es principalmente un problema pediátrico. Sabemos que la prevalencia en los niños es del 10 al 18% versus el 7% en adultos. De hecho, alrededor del 60% se presenta antes del año de edad y el 85% a los 5 años. Sabemos que muchos niños que tienen dermatitis atópica se declaran sanos después de los primeros años y que el inicio puede ser en cualquier momento de la vida, incluso en los mayores de 60 años. Pero de esos niños, alrededor 2/3 tienen una enfermedad leve y 1/3 tiene dermatitis atópica de moderada a grave. Así que muy rápidamente, ¿qué hay de nuevo con la terapia tópica para la dermatitis atópica pediátrica? Desde luego, los esteroides tópicos siguen siendo el pilar de la terapia, pero los tópicos no esteroides cada vez están más disponibles. Y quiero hacer una mención a los inhibidores tópicos de la calcineurina, que ahora tienen más de 20 años desde su disponibilidad. Y de hecho, varios estudios ahora han demostrado su seguridad. Tenemos el estudio de Joel que salió en el 2018 y ahora el nuevo estudio de Apples que debe ser del 2021 desde su publicación, que condujo a la reversión en Canadá de la advertencia en la caja que ha estado ahí durante tantos años para tacrolimus y también para pimecrolimus. Y tengo la esperanza de que esta advertencia finalmente desaparezca en algún momento para el grupo de inhibidores tópicos de la calcineurina en los Estados Unidos. Crisaborole, desde luego, es el más reciente, además del inhibidor de JAK. Crisaborole ha estado aprobado por la FDA para aquellos de 3 meses de edad y mayores con dermatitis atópica de leve a moderada. La experiencia en el mundo real ha sugerido una tasa mayor de ardor y escozor que la que encontramos en los ensayos clínicos originales y luego se ha escrito limitando su uso. Ruxolitinib tópico en crema acaba de salir en los últimos meses y como saben, este es un selectivo JAK1 y 2, el cual está aprobado por la FDA para dermatitis atópica de leve a moderada en personas que tienen al menos 12 años de edad, pero lleva aún la advertencia en la caja con respecto al efecto, aunque es solo una preparación tópica y es un riesgo teórico, pero sin embargo es uno al que debemos prestar atención.
Les recuerdo que en este estudio se comparó el 1.5% que está disponible actualmente con un 0.75% en vehículo y en un estudio de 8 semanas y en su estudio de seguimiento. También les recuerdo que los inhibidores de JAK no solo obtienen la IL-4 a la IL-13, sino también posterior al receptor IL-31 y por lo tanto teóricamente pueden ayudar más allá de los inhibidores IL-4 e IL-13, por lo menos en términos de picazón. Rápidamente, estos son resultados del ensayo sobre ruxolitinib tópico, específicamente en adolescentes. Y como pueden ver, hay una clara separación entre los que toman medicación activa versus el placebo. Y el ruxolitinib de 1.5 es un poco mejor que el de 0.75. No se encuentra realmente nada con respecto a los efectos secundarios. En realidad hay menos ardor y escozor con el ruxolitinib tópico que con el vehículo. Y lo que es importante es que todos los estudios solo toman hasta el 20% del área de la superficie corporal. En esos estudios había una absorción insignificante. Desde luego el porcentaje puede subir si hay mayor superficie corporal en la que se usa, así que hay que tenerlo en cuenta porque existe esa limitación. Mencionaré que brepocitinib y delgocitinib en cremas y ungüentos están surgiendo como nuevos inhibidores tópicos de JAK. Delgocitinib ha estado disponible durante muchos años en Japón. Hay otros no esteroides tópicos emergentes como ruflumilast, es un inhibidor de la PDE4 más potente y mejor que crisaborole, y parecía superior al vehículo de los estudios de fase 2 de 4 semanas, incluidos aquellos con adolescentes, y ahora se encuentran ensayos para la dermatitis atópica de leve a grave para personas de más de 6 años de edad. Según los informes, tiene menos ardor y escozor que crisaborole. El primero de los TAMA, agente modulador de hidrocarburos de arilo terapéutico, tapinarof, el cual es un agonista del receptor de hidrocarburos de arilo y afecta a una variedad de áreas que impactan la dermatitis atópica, incluso que regula una proteína llamada artemin, que es un activador de las vías de señalización de TRPV1 y TRPA1 en los ganglios del grupo dorsal y por lo tanto podría ser útil con la picazón. Este se ha usado en adolescentes y los primeros estudios parecen muy buenos, sin escozor, sin ardor, pero algunos incidentes de foliculitis. Y finalmente esperamos con ansias el comensal tópico Staphylococcus hominis aplicado con un fuerte anti-estafilococo, matando en los datos preliminares y parece prometedor, aunque aún no hay datos pediátricos. Entonces, las nuevas terapias en lo que respecta a las sistémicas está basada en la patogenia y les recuerdo que consulten sobre la fuerte vía TH2 que está involucrada cuando pensamos en la mayoría de estos agentes. Así que nos preguntamos, ¿y en los niños? ¿Son los niños diferentes a los adultos? Hemos hecho el análisis de biomarcadores de piel y sangre para evaluar los cambios en diferentes edades. Y como se puede ver acá, observando los biomarcadores de la piel, las vías inmunitarias tipo 1 y tipo 22, o más bien las vías TH2 y TH22, aumentan tanto en la piel no lesionada como en la particularmente lesionada a lo largo de las diferentes edades. Esto sugiere que focalizar las citoquinas tipo 2 debería funcionar universalmente y lo hacen actualmente. Señalaré que los aumentos de la TH1 observados en muchos adultos con dermatitis atópicas no se observan en niños, pues tienen que haber una deficiencia relativa de la vía TH1. Hay aumentos bimodales de la TH17 con la edad y que hay una reducción progresiva en genes de unión estrecha con la edad, aunque reducida. Incluso en los niños muy pequeños no está en el nivel que vemos más adelante. Cuando observamos la sangre, podemos ver nuevamente la fuerte influencia en el aumento de la frecuencia de las células que expresan el IL-13. Pero señalo que esta deficiencia de interferón TH1 que vemos se ve en la sangre y puede afectar el manejo de las infecciones. Se puede ver que en los niños pequeños e incluso en los adultos hay menos propensión a TH1 en la sangre. Las células T positivas para IL-13 son solo las positivas para CLA y las positivas para CD4 en los niños muy pequeños en los primeros 6 meses de vida. Pero con el tiempo vemos que las células positivas para IL-13 se expanden a las negativas para CLA y luego los subconjuntos positivos para CD8 también con el aumento de la edad, que pueden tener una relación con la aparición de otros trastornos atópicos, pero esto está por probarse.
Como estamos hablando de niños, quiero recordarles el uso de tiras de cinta adhesiva para mediciones de biomarcadores sin dolor. Aquí les muestro algunos de nuestros trabajos al respecto. Hay suficiente material de estrato córneo por proteómica, de secuencias de ARN, análisis lipiómicos, entre otros. Y los marcadores que se ven en las biopsias versus las cintas adhesivas difieren, pero los patrones de expresión inmunitaria son los mismos y de hecho se ha demostrado que las cintas adhesivas pueden brindar una mejor imagen de la epidermis externa. Por lo tanto, la esperanza es que estos serán en última instancia predictores del mejor manejo, pero aún no hemos visto que esto se materialice. Quiero recordarles a todos y todas que debemos considerar niveles de gravedad de dermatitis atópica al usar sistémicos. Quisiera contarles sobre el uso creciente de la medida llamada IgA por BSA, así como la herramienta de control de la dermatitis atópica. Este es un estudio que acaba de salir como complemento de un estudio anterior con más de 36,000 datos, incluyendo más de 5,000 niños que mostraron claramente que la IgA por BSA, que es su producto, se correlaciona mucho con el puntaje EASI. De hecho, en este estudio se puede demostrar que los cambios en el IgA cruzan con el BSA a lo largo del tiempo. Se correlaciona muy bien con las puntuaciones de la EASI en pacientes que toman medicamentos. Quiero mencionar las herramientas de control de AD, una maravillosa herramienta que reporta a los pacientes. Les he compartido en morado aquí en la parte inferior del sitio web. Por tanto, por favor, escríbanlo porque es tan fácil. Son 6 preguntas que los pacientes responden y es muy bueno para decirles qué tan preocupado el paciente está. Tenemos algunas medidas maravillosas de resultados informados por los pacientes y están disponibles tanto en español como en portugués. Por último, quiero recordar que Dupilumab para dermatitis atópica pediátrica está disponible ahora para pacientes de 12 a 17 años y de 6 a 11 años. Y como saben, por lo menos por la aprobación de la FDA, hay algunas dosis diferentes que salen en esos estudios, como se muestra aquí, con cada 4 semanas siendo recomendado para los menores de 30 kilogramos. Los mismos eventos adversos potenciales en adultos, particularmente reacciones en el lugar de la inyección y conjuntivitis, y también reducción de infección en la piel. Lo nuevo es que no hay necesidad de monitoreo de laboratorio. El incremento observado en eosinófilos durante el curso de las 16 semanas con Dupilumab no ha sido clínicamente significativo. La experiencia en la vida real que está surgiendo en la dermatitis atópica pediátrica muestra algunas cosas que debemos tener en cuenta, como lo es el eritema facial asociado a Dupilumab que se escribió originalmente en adultos. Me intrigó mucho este estudio publicado en Filadelfia que muestra que el eritema facial asociado a Dupilumab observado por este grupo fue del mismo orden que el de las reacciones en el lugar de la inyección. El 11.9% de los niños que recibieron Dupilumab y de hecho incluso un poco más que la conjuntivitis. En este artículo la mayoría eran mujeres y el tiempo medio de evolución fue de 7 meses. 2 requirieron interrupciones versus ninguno con conjuntivitis requirió la interrupción de Dupilumab. Entonces, esto es algo de lo que tenemos que estar pendientes. Además, hubo un estudio reciente de 6 niños con nuevo inicio de psoriasis durante la terapia con Dupilumab. Una duración media de 8 meses en tratamiento cuando esto ocurrió. La mayoría se sanó con la terapia atópica y continuaron con Dupilumab, pero llamó la atención porque sabemos que cambia el patrón inmunitario en la piel y en los niños y en aquellos que pueden ser susceptibles a la psoriasis, que puede permitir revelar la enfermedad. Sabemos que es probable que Dupilumab se apruebe pronto para 6 meses a 6 años y como puede ver aquí, al igual que con los otros estudios, la diferencia porcentual que logra la clara o la casi clara reducción de la aplicación de 75 en la EASI. No hay nuevas señales de seguridad y la dosis probable será de 2,000 miligramos para 4 semanas para niños más pequeños y nuevamente los 300 miligramos cada 4 semanas para menores de 30 kilogramos. El nuevo tralokinumab biológico acaba de ser aprobado para su uso en Estados Unidos y también está aprobado en Europa. Como pueden ver, estos son los datos disponibles para los jóvenes de 12 a 17 años con tralokinumab y parecen buenos. Las cifras son un poco menores que las observadas con Dupilumab, por lo que puede que no sea tan efectiva, pero con el tiempo parece seguir mejorando y representa una alternativa. No hay señales de seguridad inesperadas, tal vez incluso un poco menos de conjuntivitis, lo que puede ser una ventaja.
Pruebas en adolescentes de lebrikizumab, el otro inhibidor de la interleucina 13, y nemolizumab, un inhibidor del receptor IL-31, están en curso. Finalmente, algunos comentarios sobre los inhibidores de JAK. Solo upadacitinib, que es el selectivo de JAK1, actualmente está aprobado por la FDA para adolescentes. Sin embargo, el abrocitinib, también es selectivo para JAK1, ha demostrado eficacia y seguridad en personas mayores de 12 años y sospecho que se aprobará el próximo año. El baricitinib es un inhibidor del JAK1 y 2, se encuentra en estudios con adolescentes, no en los Estados Unidos, pero actualmente en América del Sur y en otros sitios. Lo que diré de este grupo es que tiene un efecto rápido y fuerte sobre la picazón, quizá por el efecto del IL-31. Además, es una ventaja porque es un agente oral que se toma una vez al día y desaparece rápidamente si hay algún problema y desea eliminarlo del sistema. Debería ser fácil para parar y empezar, así que tal vez para los de pacientes con enfermedad estacional o intermitente debido a cambios, puede haber una ventaja para los niños con alopecia areata o vitiligio, pero la razón por la que muchos de nosotros estamos adoptando una actitud prudente es por la seguridad. Por supuesto, esta es una preocupación para todos los inhibidores de JAK y por lo general es un factor decisivo para los padres. Claramente tendrá una advertencia de recuadro negro cuando salgan. No es la primera línea según su etiqueta y se requerirá monitoreo de laboratorio. Sin embargo, dicho esto, en los estudios, los efectos secundarios observados no fueron los que generalmente consideran a una interrupción o a una preocupación adicional. Náuseas y vómitos predominantes con abrocitinib, acné con upadacitinib, dolores de cabeza en ambos casos en una pequeña minoría de pacientes. El control de laboratorios para lípidos, creatina quinasa y para observar los conteos sanguíneos, porque al menos puede ser muy bajo, pero no ha habido un signo de malignidad, tromboembolismo, alto riesgo de infecciones en dermatitis atópica o eventos cardiovasculares. Lo que no sabemos es si un número mayor de personas después de la aprobación comiencen a usar estos medicamentos y con el tiempo si surge una señal, por lo que todos estamos atentos a la seguridad. Muy buenos días. Mi nombre es Robert Bissonet. Soy dermatólogo de Montreal, Canadá. Y además, soy el presidente del International Eczema Council. Es un placer de poder dar esta conferencia, en la cual haremos un repaso de las novedades con tratamientos tópicos para la dermatitis atópica. Mis conflictos de interés están en este slide. Vamos a empezar con un estudio muy interesante sobre la penetración de los medicamentos tópicos. Desde hace mucho tiempo decimos a nuestros pacientes que deben aplicar primero el medicamento tópico y después la crema hidratante. Pero, ¿es realmente importante esto o no? En este estudio ex vivo, los investigadores usaron la piel de recesiones abdominales para medir la penetración de crisaborol, un inhibidor de PDE4, cuando este es aplicado antes o después de la crema hidratante. Cuando el medicamento fue aplicado inmediatamente después de la crema hidratante, se observó una reducción de la penetración del crisaborol de casi 75%. En mi opinión, es muy importante de decir y repetir a cada visita a nuestros pacientes que deben aplicar el medicamento después de la crema hidratante. Yo no lo hago suficiente a menudo. Esto es especialmente importante cuando usamos corticosteroides de bajo potencial, inhibidores de la calcineurin o el crisaborol. Hablando de los inhibidores de la calcineurin, se realizó un estudio muy importante que fue publicado en 2020 sobre la seguridad del tacrolimus. Más de 8,000 pacientes con dermatitis atópica entraron en un registro de 10 años para estudiar los efectos del tacrolimus y especialmente los riesgos de cáncer. Si bien algunos pacientes tuvieron cáncer durante el periodo de observación, no se observó un aumento de riesgo. El Standardized Incidence Ratio, una comparación entre los casos que observaron y los casos esperados, fue del 1.01.
Vamos a volver al crisaborol. Es un inhibidor del PDE4 que está aprobado en Canadá y los Estados Unidos. Por lo que sé, todavía no está aprobado en América Latina, pero eventualmente debería estar disponible. En nuestro centro de investigación, hicimos un estudio para comparar los efectos del crisaborol en crema y del vehículo sobre la picazón y la expresión génica en las lesiones de dermatitis atópica. Los dos productos fueron aplicados sobre dos zonas de piel diferentes de los mismos pacientes, 2 veces cada día. Todas las aplicaciones se realizaron en nuestro centro de investigación. Observamos una disminución de la picazón 24 horas después de la primera aplicación. Hubo una diferencia estadísticamente significativa entre el crisaborol y el vehículo. Observamos también una disminución de las lesiones después de una semana de tratamiento. El crisaborol es habitualmente bien tolerado. Algunos pacientes van a sentir una sensación de quemazón, especialmente cuando se usa en la cara. Los próximos años van a ser muy interesantes y excitantes para los pacientes que sufren de eczema y evidentemente para los médicos que tratan estos pacientes. Hay muchos productos tópicos nuevos que están en fase 3 o que fueron aprobados recientemente en algunos países. Estos productos incluyen inhibidores de JAK, inhibidores de PDE4, moduladores de AHR y inhibidores de TRPV1. Por ejemplo, el ruxolitinib tópico es un inhibidor de JAK y está aprobado en los Estados Unidos. La fase 3 comparó el ruxolitinib al placebo durante 8 semanas. Como se puede ver en este slide, más de 50% de los pacientes estaban clear o almost clear a la semana 8 con ruxolitinib 1.5%. Es en azul. La eficacia de este producto es impresionante. Además, es muy eficaz también para la picazón, como se puede ver en los gráficos de la parte inferior de este slide. Otro ejemplo es el roflumilast, que es un inhibidor de PDE4 y que es aún más potente que el crisaborol in vitro. Actualmente, el roflumilast se encuentra en fase 3. Durante la fase 2 se compararon dos concentraciones de roflumilast al placebo o el vehículo. Más de 50% de los pacientes resultaron clear o almost clear a la semana 4 contra 31% de los pacientes que recibieron el vehículo. Tenemos también el tapinarof, que es un modulador de AHR. Esta molécula es un descubrimiento canadiense y es un medicamento que conozco bien, porque el primer estudio en dermatitis atópica se realizó en nuestro centro de investigación. Actualmente el tapinarof está en fase 3 para la dermatitis atópica. En la fase 2 se compararon diferentes concentraciones y frecuencias de administración. Con la concentración de 1% una vez al día, que es la concentración que se está estudiando ahora en fase 3, más de 45% de los pacientes estaban clear o almost clear a la semana 12, contra 28 de los que recibieron el vehículo. Está también el acivatrep,
que es un inhibidor de TRPV1. Este producto fue estudiado en fase 3 en Corea. Después de 8 semanas de tratamiento, 36% de los pacientes que recibieron el Acibatret estaban clear o almost clear, comparado a 12% de los pacientes que recibieron el vehículo. Desafortunadamente, tengo solamente 10 minutos para esta presentación, porque hay mucho más productos en desarrollo, productos tópicos. Hay hasta grupos de empresas que están estudiando los efectos de diferentes bacterias que se pueden poner en cremas para tratar la dermatitis atópica. Espero poder volver en unos años para contarles más. Muchas gracias por su atención. Hola a todos, soy Fernando Valenzuela. Le agradezco al Consejo Internacional del Eczema por estar presente en RATLA y por esta invitación. El día de hoy voy a hablar sobre las novedades en los tratamientos sistémicos de la dermatitis atópica. Estos son mis conflictos de interés. Trabajo en ensayos clínicos y tengo acceso a la mayoría de los medicamentos que voy a mencionar el día de hoy. Sabemos que la dermatitis atópica es una condición inflamatoria de la piel muy prevalente y que dependiendo de la severidad puede causar gran morbilidad. También sabemos que podemos utilizar corticosteroides, terapia de UV e inmunosupresión sistémica. Estos son los estándares de cuidado para la dermatitis atópica severa a aguda, y también sabemos que todos estos tienen efectos secundarios, los cuales pueden ser difíciles de manejar. El deseo de tener tratamientos dirigidos junto con un mejor entendimiento de la patofisiología de la dermatitis atópica ha llevado al desarrollo de nuevos medicamentos, y esos son los que quiero hablar el día de hoy. Vamos a hablar sobre los anticuerpos monoclonales, pero también sobre otras moléculas pequeñas. Algunos de ellos están disponibles en el mercado en muchos países, algunos no. Y por supuesto no tengo mucho tiempo como para ponerme a entrar en detalle uno a uno, pero van a encontrar todas las referencias y también la presentación está siendo grabada y pueden regresar a ella cuando lo necesiten. Entonces, comencemos con la patofisiología. Hemos descubierto y tenemos un mejor entendimiento de la dermatitis atópica y conocemos todas las interleuquinas y los receptores, y ahora podemos intentar bloquear esas rutas inflamatorias de manera más específica, de manera mejor y de seguro siendo mucho más específicos, y eso significa que estamos obteniendo tratamientos más seguros para los pacientes. Entonces comencemos con los anticuerpos monoclonales. Vamos a hablar sobre estos. Primero tenemos Dupilumab, que casi todos lo conocemos, está disponible en la mayoría de nuestros países. Pero también vamos a hablar algunos de los anticuerpos monoclonales más recientes, Lebrikizumab y Tralokinumab. Entonces, primero, Dupi. Todos lo conocemos, sabemos que es un anticuerpo monoclonal completamente humano y es capaz de inhibir la interleuquina 4 y la 13. Y esto es porque se puede adherir al receptor de la interleuquina 4. Este es el resumen de los ensayos Solo 1, Solo 2 y Cronos, donde podemos ver que Dupilumab funciona. Funciona por sí solo y también funciona con corticosteroides tópicos. Entonces, hemos utilizado Dupilumab desde hace algún tiempo y este fue la primera molécula disponible en esta nueva era de tratamientos para la dermatitis atópica. Pero tenemos más. Tenemos Tralokinumab,
que es un anticuerpo monoclonal humanizado de IgG4 y neutraliza únicamente la interleuquina 13. Y acá pueden ver que cuando utilizamos tralokinumab junto con los corticosteroides tópicos, el 56% de los pacientes logra una mejoría del 75% en la cantidad de eczema en 16 semanas. Es un mucho mejor resultado que el placebo con los corticosteroides tópicos. Aquí podemos ver la tasa de respuesta en EASI 50, EASI 75 y SCORAD 50. Entonces, tralokinumab está disponible en algunos de nuestros países y para pacientes adultos la dosis inicial es de 600 miligramos. Son 4 inyecciones, cada una de 150 miligramos. Y luego hay que seguir con dosis de 300 miligramos cada 2 semanas y esta es una inyección subcutánea. Acá podemos ver los efectos secundarios comunes que son bastante ligeros y nada difíciles de tratar. Pero también tenemos lebrikizumab. Perdón, los nombres son difíciles de decir a veces. El lebrikizumab es un anticuerpo monoclonal que se une a la interleuquina 13 e inhibe la dimerización del receptor de la interleuquina 13 y de la interleuquina 4. Podemos ver acá cómo funciona en el EASI 50, EASI 75, IgA 0,1 y vemos que hay una reducción de la picazón y es una molécula muy buena. Aquí también podemos ver cómo funciona y cómo mejora el EASI 50, EASI 75, IgA 0,1 y SCORAD 50 y vemos la comparación con el placebo en cada uno de ellos. Y el último que quiero mencionar es nemolizumab, que es otro anticuerpo monoclonal que se une al receptor de la interleuquina 31. Y sabemos que esta interleuquina, la 31, está conectada con la picazón. Sabemos y podemos ver el puntaje EASI y vemos la disminución a través del tiempo. Podemos ver una diferencia a partir de la semana 1 y vemos la progresión y la mejora hasta la semana 24. Pero también vemos que disminuye la sensación de picazón y también vemos cómo la respuesta de PPNRS mejora mucho con los pacientes que utilizan el medicamento comparado con los que usan el placebo. Este medicamento todavía no está disponible, pero creo que es uno que es muy prometedor. Ahora, pasemos a moléculas pequeñas y aquí vamos a hablar de los inhibidores HAK. Sabemos que las interleuquinas importantes como la 4 y la 13 pueden funcionar o funcionan a través de rutas TIG y HAK. Entonces, a medida que podemos bloquear una ruta con anticuerpos monoclonales, también podemos bloquearla parcialmente utilizando inhibidores HAK. Y acá podemos ver cómo es que los distintos HAK y TIG2, que también es un HAK, una quinasa, cómo funcionan y cuáles son los importantes para la dermatitis atópica. Y podemos ver que el HAK1 y el 2 son los que realmente o los que debemos intentar bloquear para poder mejorar la condición de la dermatitis atópica. Pero si se bloquea el HAK2, se pueden generar problemas porque puede llevar a anemia y otros problemas con células sanguíneas. Entonces debemos intentar bloquearlo, pero no hacer un bloqueo total, sino parcial. Entonces los inhibidores HAK que voy a mencionar, el primero que voy a hablar es baricitinib. De seguro estas
moléculas pequeñas pueden ser ingestas oral, algunas pueden ser tópicas, pero baricitinib inhibe de manera selectiva HAK1 y HAK2 y aquí podemos ver cómo funciona a través del tiempo. Es bastante prometedor comparado con el placebo y lo utilizamos junto con corticosteroides tópicos. De nuevo, los pacientes logran un IgA 0 en 16 semanas con un 24% con la dosis altas de baricitinib comparado con el 5% en la corte de pacientes utilizando solo el placebo. Y tenemos otro, este es abrocitinib. Esta es una molécula pequeña, oral, y este inhibe únicamente el HAK1. Y aquí podemos ver el IC75, el puntaje después de 12 semanas es de 63%. Y en IC90 el puntaje es 39% después de 12 semanas, lo cual es una muy buena respuesta. Y aquí podemos ver cómo se compara con dupilumab. En este ensayo logramos demostrar que una dosis alta de abrocitinib de 200 miligramos funcionaba incluso mejor que dupilumab. Entonces, es una muy buena respuesta la que se obtuvo con esta molécula pequeña. Abrocitinib también ha sido aprobado en algunos de nuestros países. La dosis es de 100 miligramos al día durante 12 semanas. Si no se obtiene la respuesta deseada, se puede incrementar hasta 200 miligramos por día. Y los efectos secundarios acá se encuentran listados y podemos ver que no son muy difíciles de manejar y también tenemos otra molécula pequeña, también selectiva para la inhibición de HAK1 y este es upadacitinib. Y aquí podemos ver en Measure Up 1 y Measure Up 2 cómo upadacitinib funcionó y vemos que funcionó muy bien comparado con el placebo y se obtuvieron muy buenas respuestas utilizando este protocolo. De nuevo, upadacitinib comparado con el placebo en IC50, 75 y 90 y podemos ver que en todos ellos hubo un muy buen resultado. En 75 estuvo entre el 70 y el 80% y de seguro mucho mejor comparado que al placebo. Este medicamento también está disponible en algunos de nuestros países. La dosis es de 15 miligramos por día y se puede duplicar si la respuesta no fue la deseada. Y también podemos ver que los efectos secundarios también son muy leves y no son complicados, no generan complicaciones mayores para nada y son comparables con los de otros medicamentos de la misma familia. Entonces, estas son las novedades de la dermatitis atópica. Espero que hayan disfrutado la presentación y también espero que disfruten el resto de la reunión de RATLA. Gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, pueden escribirme un correo. Esta es mi dirección de correo electrónico y con mucho gusto les puedo colaborar. Hola, damas y caballeros, es un placer hablarles sobre la dermatitis atópica y las infecciones. Y voy a hablar sobre algunas novedades. Estos son mis conflictos de interés. Estoy promocionando mi libro. Y todos saben que la eczema atópica se complica con infecciones virales, fúngicas y bacterianas. Esto se sabe desde hace un siglo y medio. Y vamos a hablar sobre las novedades. Voy a comenzar con aspectos generales y luego me voy a enfocar en las bacterias, principalmente Staphylococcus aureus, y en enfermedades virales. Hay un estudio muy interesante sobre las infecciones tempranas. Todos conocemos la hipótesis de la higiene, en la cual las infecciones tempranas, la estimulación temprana, por ejemplo, vivir en una granja con mucho polvo, genera protección contra las alergias, pero este parece no ser el caso del éczema. Por el contrario, muestra claramente que las infecciones tempranas exacerban el éczema. Esto fue hecho en Taiwán con 5,000 pacientes y 16,000 controles. Y
las infecciones dérmicas y la exposición a antibióticos antes del diagnóstico de la dermatitis atópica se asociaban independientemente con la enfermedad. El riesgo de los virus del herpes son infecciones oportunísticas, también ha sido estudiado en Baltimore, en los Estados Unidos, en un gran número de casos, cerca de 1 millón de pacientes de DA, 400,000 niños, 600,000 adultos y cerca de 2 millones de controles. Y los niños tenían un 50% más alto de riesgo de herpes y de varicela y de citomegalovirus. También infecciones oportunísticas se relacionaban con la DA, especialmente con la dermatitis atópica severa. Entonces hay una relación cercana y el TH2 obviamente no es muy bueno en la defensa contra las bacterias, los virus y los hongos. La microbiota cutánea se ha estudiado y en muchas enfermedades, especialmente en eczema, y esta es una cita clásica de Heidi Kong que se muestra en distintos colores, la diversidad a la izquierda y sobre piel normal, y en el centro encontramos morado Staphylococcus aureus que crece sobre la piel lacerada durante un sarpullido. Esta es una característica, así es como se ven los niños. Sabemos que están sufriendo tremendamente y el Staphylococcus aureus se encuentra en todos lados, no solo en las lesiones, sino también en la piel que no ha sufrido lesiones, y puede ser colonizada por múltiples cepas virulentas. Algunos individuos producen anticuerpos IgE y polimorfismos de los receptores tipo TOL. Hay una disbiosis en la microbiota de la piel con la dermatitis atópica y es específica del sitio del cuerpo, y esto fue estudiado por un grupo escandinavo. 14 sitios bien definidos en 10 pacientes con la dermatitis atópica y 5 controles donde se encontraron diferencias. Puede que sea un poco confuso, pero aquí pueden ver en la parte superior. Verde es Cutibacterium agnus, en rojo es Staph epidermis y en morado está el Staphylococcus aureus. Y en la parte inferior van a ver, de acuerdo a las similaridades, están todos los diferentes grupos taxonómicos organizados, y aquí ven que el púrpura es Staphylococcus aureus, rojo es Staphylococcus epidermidis y debajo el rojo es la dermatitis atópica y el negro es el control saludable. Y pueden ver que hay una interacción compleja, pero claramente hay algunas diferencias entre el paciente con eczema y el control. Y estos son virus del mismo grupo, estafilococcal, característicos de los virus, y vienen hasta acá abajo. Y acá arriba están Propionibacterium. Este es sobre piel no lesionada y esta es piel lesionada de Staphylococcus aureus. Ahora pasemos a infecciones virales, ya que estamos viendo las características. Maxipiecom, que es bien conocido y puede ser terrible y puede amenazar a la vida porque cuando hay encefalitis, y gracias a los estudios de Alexander Falbarik hemos aprendido que hay una falta de células productoras de plasma, y esta exacerbación ocurre y hace que el individuo se enferme. También se sabe que de la vacunación contra viruela, esto se conoce como eczema vaccinatum, y por lo tanto eczema y los pacientes atópicos no se podían vacunar y no se les permitía viajar a los Estados Unidos porque la vacuna era obligatoria. Esto es antes del 1990 y recuerdan ese tiempo. Y luego un profesor de medicina, Stickel, desarrolló una vacuna que es segura para las personas atópicas y pudo haber ganado el premio Nobel, pero bueno, al mismo tiempo ya se había erradicado la viruela, entonces a nadie le interesaba. Pero hay 2 lugares en los Estados Unidos y en Rusia
que sabemos que hay un riesgo y las personas todavía están temerosas de un ataque terrorista y por lo tanto intentan utilizar este virus modificado, el cual es seguro. Y estamos a punto de estar en este estudio en individuos atópicos con rinitis y éczema. Y para resumir, esta vacuna ahora es segura y no hay signos de exacerbación o de éczema por más de 196 días. Entonces, esperamos que no se necesite, pero ahí está en caso de que se necesita. También tenemos éczema molluscatum, que también es de un virus. Este pequeño niño tenía Coxsackie virus y tuvo una exacerbación del éczema. Esto no se conoce muy bien. Nosotros lo llamamos éczema Coxsackie. Y para unificar todo, las personas deberían ser vacunadas como cualquier individuo normal y siguiendo un esquema de vacunación según las recomendaciones para un riesgo para reducir el riesgo de desarrollar una dermatitis atópica. Entonces, todos los niños con éczema pueden y deberían ser vacunados como cualquier otro niño. Y una última sección con respecto al COVID-19, porque esto es de interés para muchísimos doctores y mucha gente, y me imagino que ustedes tienen las mismas preguntas en sus consultorios. Y hay muchos manuales, lineamientos y artículos. Hay uno aquí de la Academia Europea de Dermatología en cuanto al tratamiento obligatorio inmunitario. Y no hay contraindicaciones para los tratamientos sistémicos y los medicamentos pueden ser continuados con un intervalo de una semana después de la vacunación. Es muy importante. Y tal vez metratoxato puede disminuir la eficacia de la vacuna, pero no la seguridad. Esto es muy importante para nuestra labor diaria. Y también, interesantemente, Dupilumab, un estudio de Dupilumab de Amy Poehler, indica que no lleva a un incremento en las tasas de infección en niños y adolescentes. Y un informe muy bien hecho muestra que un niño con dermatitis atópica severa, quien por fin iba a ingresar un esquema de Dupilumab y que también tenía verrugas, y las verrugas se curaron de manera inesperada después de 8 semanas. Entonces, esto fue un efecto secundario bueno del Dupilumab. Y la pregunta más frecuente en mi consultorio por parte de pacientes con éczema es: doctor, ¿me puede dar un certificado de que no necesito o que no debería tener la vacuna de COVID-19 porque soy alérgico? Y de nuevo, no. La dermatitis atópica no es una contraindicación para la vacuna de COVID-19. Y en muy escasas excepciones, principalmente en reacciones alérgicas previas de vacunas, anafilaxis a los posibles ingredientes de la vacuna, la anafilaxis junto con la mastocitosis, hay que ser muy cuidadosos y tal vez uno debería hacer esto con premedicación, pero de hecho casi todo el mundo y claramente todos deberían recibir la vacuna y pueden recibir la vacuna. Con esto llego al final y hay un caso muy reciente de Nápoles en Italia, un grupo liderado por el profesor Buonannato, y tomaron 2 pacientes con dermatitis atópica severa y estaban frustrados con la ciclosporina y los tratamientos clásicos, entonces los pusieron para Dupilumab y antes de comenzar el tratamiento salieron positivos para SARS-CoV-2 y dijeron esperemos 4 semanas. Uno no tenía síntomas, el otro síntomas muy leves, y luego de 4 semanas la PCR de los pacientes regresó negativa y la piel había mejorado tanto que no hubo necesidad de utilizar el Dupilumab y se mantuvieron estables por muchos meses. Y esta es una publicación reciente y me pregunto si alguien más ha observado cosas similares. Y con esto voy a pasar a las conclusiones.
Las infecciones microbianas influencian el desarrollo y el curso clínico del éxema. Los pacientes con dermatitis atópico a menudo son los más afectados. La microbiota cutánea difiere entre los pacientes y se reduce la diversidad. Las infecciones virales pueden exacerbar de manera dramática el éxema. Y esta nueva vacuna subcutánea contra la viruela va a estar disponible en caso de que se necesite y va a ser segura para individuos atópicos, y todos los pacientes, incluidos los que sufren de dermatitis atópica, deberían recibir la vacuna del COVID-19, y se puede hacer sin incrementar los riesgos. Y este es el final. Quisiera agradecerles por la atención y por todo, y agradecerle a todos los colegas y colaboradores que ayudaron a preparar estas charlas. Muchas gracias. Robert, ¿te gustaría presentar a nuestros conferencistas invitados? Sí, hola a todos, bienvenidos a la discusión, parte del simposio ISE y la reunión RATLA. Asumo que la mayoría, pero probablemente no todos, han visto todas las presentaciones, entonces creo que sería pertinente que todos los panelistas se presentaran. Yo soy Robert Bissonet, soy dermatólogo en Montreal, Canadá, y actualmente soy el presidente de la ISE. Valeria, ¿quisieras presentarte? Hola, soy Valeria Aoki de la Universidad de San Pablo en Brasil, profesora de dermatología allí, y me gustaría presentarles a la profesora Amy Paller. ¿Podrías presentarte, por favor? Hola. Soy Amy Paller, profesora y catedrática de dermatología y profesora de pediatría en la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad del Noreste de Chicago y cofundadora y primera presidenta de ISE. Feliz de estar acá. Y profesor Ring, por favor. Mi nombre es Johannes Ring, soy de Múnich, Alemania, soy profesor emérito en la Universidad Técnica de Múnich. Muy bien, entonces creo que podemos iniciar la discusión. Yo tengo un par de preguntas y sé que Valeria también tiene un par de preguntas. Y mi primera pregunta es, de hecho, una pregunta para tanto el Dr. Paller como el Dr. Ring. Hemos escuchado mucho en los años pasados sobre prevención de dermatitis atópica. Sabemos que en la práctica clínica algunos de nuestros pacientes, especialmente los infantes, tienen un riesgo muy alto de desarrollar dermatitis atópica y eventualmente asma, conjuntivitis, y un número de estudios han visto la acción de humectantes con resultados que tal vez no nos convenzcan mucho. ¿Qué le dirían ustedes a los pacientes, a las madres, a los padres, a las mujeres gestantes que vienen, o familias que vienen con un infante y nos dicen, no quiero que mi hijo tenga dermatitis atópica como yo? ¿Qué podemos hacer? Les diré que estoy un poco decepcionada por los grandes estudios que salieron recientemente mostrando que no hubo reducción en dermatitis atópica debido al uso diario en cremas humectantes. Incluso uno sugiere que podría haber aumento en infecciones en la piel. Yo hablo con los padres y simplemente les digo lo que hay. No hay evidencia en este momento que hacerlo a diario reduce el riesgo. Sin embargo, creo que si un niño tiene la piel seca es bueno adquirir el hábito, especialmente humectación inmediata después del baño. Y si un padre quiere hacer eso, no creo que haya nada malo en hacerlo. Pero por supuesto queremos recomendarles el uso de humectantes sin fragancia, sin muchos componentes de contenido vegetal que puedan sensibilizarse. Solo queremos asegurarnos al menos de usar el sentido común en lo que les estamos poniendo a nuestro bebé. Y tal vez como una pregunta siguiendo esa para el profesor Ring, usted habló de manera extensa sobre la colonización de Staphylococcus aureus y el riesgo de infección, y sabemos que hay algunos estudios que sugieren que en los infantes se puede comenzar a cultivar Staphylococcus aureus en infantes antes de que comiencen a presentar dermatitis atópica visible. ¿Cree usted que como medida preventiva podríamos o deberíamos hacer algo al respecto? Primero en términos de investigación y luego en términos prácticos, ¿deberíamos intentar erradicar a esta bacteria desde temprano? Y la respuesta es no, y les voy a decir por qué.
Staphylococcus aureus y las enfermedades atópicas sabemos que hay una relación cercana y no sabemos exactamente cuál es el huevo y cuál es la gallina. Y cuando se hacen cultivos de piel seca de las personas con dermatitis, va a encontrar cerca de 60-70% de Staphylococcus aureus en la piel con eczema. Simplemente es una característica. Y cuando se trata el eczema que tiene Staphylococcus aureus va a mejorar, y cuando se trata el Staphylococcus aureus en las lesiones infectadas vamos a ver una mejoría. Pero erradicar en piel no lesionada como una medida preventiva estaría muy escéptico de que funcionara. Yo no lo haría. Gracias. Y quisiera, Valeria, hacer algún par de preguntas. Sí, para la doctora Paller. Doctora Paller, en su experiencia con Dupilumab sabemos que hay pruebas sólidas sobre la recuperación de la expresión de las proteínas de la barrera cutánea durante los tratamientos. Desde el punto de vista clínico, ¿ve la mejora de la piel seca con sus pacientes? Sin duda, muchos de nuestros pacientes ni siquiera tienen que usar humectantes, otros sí, pero pueden evitar los corticoides tópicos. La piel ciertamente se siente menos seca. Y en estudios se ha demostrado que el área de pérdida de agua transpidérmica bajo la curva realmente puede reducirse, no a lo normal, pero ciertamente más cerca del nivel de la piel no lesionada. Y eso es realmente lo que buscamos. Creo que sería interesante ver si aquellos que tienen acceso a la quitosis vulgaris, que tienen una reducción primaria de la filagrina, en lugar de tener una reducción secundaria debido al efecto de la interleucina 4 y la interleucina 13, que por cierto también puede afectar y conducir a una reducción de las proteínas de unión estrecha, si hay una diferencia en términos de la mejora en la pérdida de agua transpidérmica en pacientes con defectos primarios de filagrina versus los secundarios. Muchas gracias. Solo quería mencionar una cosa, hacer un comentario que nosotros presentamos recientemente en la Academia Americana de Dermatología, un estudio que fue hecho en colaboración con Donald Liang y fue patrocinado por Sanofi, en la cual los pacientes fueron tratados con Dupilumab y vimos distintos aspectos de la barrera, incluido la pérdida de agua transepidural. Y lo que encontramos es que había una reducción importante en la pérdida de agua en la piel lesionada, pero justo como se mencionaba, en piel no lesionada encontramos que era más alta que en la piel de voluntarios saludables sin dermatitis atópica de base. Y cuando vemos el cambio a través del tiempo, vemos que hay un ligero, no estadísticamente significativo, una reducción que no es estadísticamente numérica, pero ahí está. Y podemos ver que puede ser completamente normalizado, pero depende de los pacientes. Y como mencionabas, puede ser los pacientes en los que tenemos una mutación donde sea más difícil, pero en otros puede que sea más eficaz y todavía hace falta que salga más de ese estudio. Gracias, Roberto. Ahora preguntas para el profesor Rin. Profesor Rin, ha habido mucho entusiasmo con los estudios sobre los tratamientos tópicos con bacterias comensales. ¿Cuál es su opinión sobre estos estudios? Bueno, estos estudios son muy emocionantes. En el área de la investigación, algunos estudios se ven bastante bien. Sin embargo, creo que la evidencia todavía no es suficientemente robusta como para generar recomendaciones generales. Déjenme hacer una comparación del área con la piel convencional, con los probióticos y prebióticos que estamos consumiendo. Y estos han estado desde hace 30 años y dicen que son muy buenos para prevenir dermatitis atópica. Sin embargo, creo que todavía no tenemos evidencia sólida y todavía hace falta mucho para llegar a los beneficios en la piel, pero creo que es bastante emocionante y al parecer no hacen ningún daño. Entonces, vale la pena intentarlo.
Me encantaría agregar a eso solo una advertencia sobre la necesidad de estudios más amplios y estudios doble ciego de estos, de acuerdo con lo que acaba de decir el profesor Rin. Teníamos 2 artículos maravillosos de etiqueta abierta sobre el uso el Rosimmonis mucosa, que parecía bastante prometedor, pero luego llegó el ensayo aleatorio doble ciego más grande y demostró que no era efectivo. Hemos tenido una experiencia in vitro muy elegante y algunas experiencias humanas tempranas con el Staphylococcus hominis A9, que parece bastante prometedor en muchos sentidos. Pero me abstendré de concluir al respecto hasta que nuevamente veamos los ensayos aleatorios doble ciego que nos ayudarán a saber si esto es realmente efectivo en comparación con la base. Sí, es bastante emocionante y hay que leer. Hola Robert, tienes la palabra nuevamente. Muy bien, tal vez una última pregunta para la doctora Pollard. Recientemente vimos en los Estados Unidos el primer inhibidor HAK tópico aprobado para el tratamiento de dermatitis atópica. Hemos tenido aprobación de drogas sistémicas y sabemos que puede que haya problemas con algunos inhibidores HAK en la dermatitis atópica. Es muy interesante también tener unos tópicos que se puedan utilizar en áreas más reducidas. ¿Cuál ha sido su experiencia hasta ahora? Hemos visto a lo largo de los años alguna vez los productos en ensayos clínicos con ciertos perfiles de seguridad, con algunos medicamentos tópicos, pero estamos comenzando a ver cosas distintas y en la práctica vemos, siempre aparecen cosas distintas a los ensayos. Y en los Estados Unidos, al ser el primer país en aprobar esto, en su experiencia, ¿hay los datos qué tal están? Acaba de salir en los últimos meses, lo que significa que mi experiencia es muy limitada. No estoy segura de que nadie haya regresado a la oficina de las personas a las que se las he dado, pero al menos no he oído hablar de ningún problema importante. Tampoco tenemos muestras por lo que no podemos probarlo para ver si alguien siente escozor o ardor, pero la experiencia con los ensayos ha sugerido que se tolera bien. Creo que va a ser muy interesante pensar si hay algún problema en el uso en la vida real. Sé que estuvimos hablando antes sobre infecciones virales, por ejemplo. Sabemos que con el uso sistémico puede haber un mayor riesgo de tener herpes zóster. También quizá alguna evidencia del aumento del herpes simple. ¿Tendremos problemas por vía tópica con un mayor riesgo de diferentes tipos de infecciones herpéticas? Veremos otros problemas virales. Sabemos en particular con niños que los análisis de biomarcadores han mostrado una reducción en los marcadores inmunitarios de tipo 1. Entonces, puede que haya un riesgo mayor en niños de tener respuestas adversas a estos organismos virales en particular. Por lo que tendremos que adquirir mayor experiencia y ver si esto en la piel misma, incluso cuando la tenemos por debajo del 20% del área de superficie corporal y no nos preocupamos realmente por la absorción sistémica, puede afectar la respuesta inmune cutánea a los virus. Gracias. Obviamente todavía viene mucho. Y es muy interesante ver todos los productos tópicos que están saliendo o que han sido aprobados o que van a ser aprobados en los próximos años porque ya están completando fase 3 y creo que la manera en la medida en que tratamos nuestros pacientes de manera tópica va a cambiar dramáticamente los años que vienen. Entonces quisiera agradecer a los panelistas así como a todos los que participaron y atendieron a la sesión. Si tienen alguna pregunta sobre lo que hemos hablado, hemos discutido en este simposio, no duden en contactarse. Muchísimas gracias. Hasta luego.